Ya, entonces, chiquillas lindas, hoy día tenemos, quedamos en que íbamos a hacer el resumen o trabajar un poquito el RAW de líquidos, ¿ya? El RAW de líquidos tenían harto que revisar, tenían harto que ver. Yo aquí no voy a volver atrás sobre la materia, pero sí voy a tratar de concretar los aspectos como más importantes que tenemos que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a partir con este resumen muy cortito y dice el aprendizaje esperado, que ustedes ya más o menos lo vieron es igual que el del RAW de líquidos, pero dice relacionan el requisito de autocuidado universal, mantenimiento de un aporte suficiente de líquidos con el proceso enfermero. Y los indicadores de logro son más o menos los mismos y de aquí para adelante van a ser siempre iguales. Dice, distingue los aspectos que permiten valorar el RAW mantenimiento de un aporte suficiente de líquidos, identifica los diagnósticos de enfermería relacionados con el RAW de líquidos, describe intervenciones de enfermería relacionadas con el RAW de líquidos, trabaja en equipo en la propuesta de un plan de cuidado, eso no lo vamos a hacer en equipo, lo van a hacer en forma individual, trabaja en equipo también para los cuidados paliativos, premortem y postmortem y procuramiento de órganos, que son temas que para esta asignatura yo no necesito que sepan el detalle, solo necesito que entiendan más o menos cuáles son los cuidados paliativos, a qué se refiere, cuál es el rol de enfermería, cuáles son los cuidados pre y postmortem, el procuramiento de órganos, porque todos esos temas los vamos a ver con mayor propiedad en médico quirúrgico. Entonces, haciendo un resumen de lo que ya conversamos en la clase anterior, dijimos que vamos a valorar, ¿cierto? Nuestro primer paso frente a un paciente que está con alguna situación clínica importante, y antes de determinar cuál es el RAW que nosotros estamos, digamos, prioritario que nosotros tenemos, vamos a valorar. Y vimos cómo se podía hacer la valoración considerando todas las fuentes de información como la ficha clínica, el paciente, los familiares, la visita domiciliaria, si es que corresponde, exámenes de laboratorio o exámenes de imagen, ¿ya? Examen físico general, examen físico segmentario, y la clase anterior también vimos cómo organizar esa información para emitir un juicio clínico. Y el juicio clínico, acuérdense que tenemos que plantearlo una vez que ya tenemos armado nuestro esquema de información, ya clasificamos nuestros datos, vimos la normalidad, vimos la anormalidad, vimos qué significa cada uno, y recién ahí vamos a priorizar nuestros problemas y vamos a determinar con cuál vamos a trabajar primero. Algo de lo que no hemos conversado mucho son los aspectos éticos, y tenemos que acordarnos siempre que para toda acción de salud o atención clínica debemos siempre guardar los aspectos éticos asociados a nuestro actuar. Dentro de las clases que ustedes tuvieron conmigo en algunos videos aparecen, ¿no es cierto?, los aspectos éticos en la clínica o en los cuidados, y qué es lo que nosotros debemos tener presente cada vez que nosotros atendemos a un paciente o trabajamos con la familia. Ya hablábamos de los 4 principios éticos que son clave para que nosotros podamos, ¿no es cierto?, hacer nuestro accionar o nuestras atenciones con la propiedad que corresponde. ¿Se acuerdan cuáles eran esos principios éticos, chiquillas, o no? Principios éticos, ¿se acuerdan cuáles eran? Bueno, se van a tener que acordar porque viene una actividad donde tienen que poner los principios éticos. Primera actividad, que es una pizarrita de los aspectos éticos, y dice, ¿recuerdas cuáles son los 4 principios éticos y qué significan? Cuéntenme si les aparece la actividad, chiquillas, para que puedan, y si pueden escribir o tienen problemas con la internet. ¿Les aparece, chicas? A mí sí. Ya, perfecto.
Escriban nomás, porque les va a dar al tiro el post. La María de los Ángeles dice beneficencia, maleficencia, justicia, maleficencia o no maleficencia. María de los Ángeles, justicia y autonomía. ¿Y qué significa cada uno? ¿Quién le ayuda a la María de los Ángeles con los principios? ¿Qué significa cada uno? No maleficencia, ya, ¿sí? Porque si decimos maleficencia, estamos diciendo que tenemos que ser maléficos al atender al paciente y no creo que ese sea el principio que estamos buscando, ¿cierto? Ya, ¿qué significa cada uno? Porque una cosa es sabérselos de memoria y otra cosa es entenderlos. ¿Quién le ayuda a la María de los Ángeles? Y comenta qué significa alguno de los principios que ella plantea. Beneficencia, no hacer daño, debemos comprender al paciente. Bien, María de los Ángeles. ¿Algún otro? La no maleficencia es todo lo contrario, ¿no es cierto? Es evitar, ¿no es cierto? O sea, la beneficencia es, aquí mezclaste los dos, María de los Ángeles. La beneficencia es siempre actuar bajo para hacerle un bien al paciente. O sea, tenemos que trabajar pensando en hacerle, digamos, en ayudar al paciente y no causarle daño, y ahí estarían los dos de beneficencia y no maleficencia. O sea, van de la mano esos dos principios. Ya, evitar negligencia o alguna imprudencia, perfecto. El de justicia, ¿qué significa? O el de autonomía, ¿quién le ayuda? Las que no tienen acceso al NIRPOD, chiquillas. Justicia, tratar a todos por igual. Ya, ¿y qué más, Belén? ¿Qué más implica el principio de justicia? ¿Qué más? Las chiquillas que no tienen acceso al NIRPOD todavía, porque tengo solo 3 estudiantes en el NIRPOD, pueden escribirlo a través del chat. ¿Qué más significa el principio de justicia, chicas? ¿Alguien que lo quiere comentar? Sin discriminar por raza, etnia. Ese es en el fondo la no discriminación, pero la justicia implica más cosas, Belén. Justicia, atender al más necesitado, tratar por igual, sin discriminación, de raza, etnia, edad, nivel socioeconómico. Ya, sí, tiene que ver con eso, pero involucra más cosas, pero en general el concepto está correcto. ¿Y el de autonomía, chicas? Exige a las personas que estén en condiciones de deliberar acerca de sus metas personales se les respete su capacidad de autodeterminación. Bien, Paulina, pero acuérdate que tenemos que pensarlo aplicado en salud. O sea, en nuestro caso, las personas son capaces, digamos, de tomar decisiones en salud y de determinar cuál es la meta en términos de salud que ellos quieren lograr. Justicia, hacer buen uso de los recursos materiales. Bien, María de los Ángeles, ese es el otro aspecto que involucra el tema de la justicia. Ya. ¿Alguna más, chiquillas? ¿Alguien se acuerda de algún otro? ¿O alguien quiere comentar algo? Si no, pasamos a la otra actividad. ¿Pasamos, chicas? Ya, avancemos. Ahora, la idea es que pensemos en la ética del cuidado y pensemos en un ejemplo donde podemos ver el actuar ético en una atención clínica. O sea, la idea es que usted me escriba un pequeño ejemplo donde usted puede aplicar la ética en el cuidado que usted le va a dar a su paciente digamos, alguna situación que usted pueda ejemplificar en relación a los principios éticos o algún ejemplo de cómo explicar los principios éticos también puede ser. ¿Ya? A ver qué se les ocurre. Un ejemplo cualquiera. Una situación o puede ser, ¿cómo se llama esto? Plantear cómo ustedes podrían explicar algún principio ético a través de algo que ustedes vean del día a día o algo que ustedes debieran hacer o no debieran hacer. em, ¿Cómo lo podrían explicar a través de un ejemplo? ¿Qué dice el público?
respetar y dignificar a las personas cuando reciben la atención de salud. Ya, pero ¿cómo lo haces tú en un ejemplo, Paulina? Descríbeme alguna situación o qué significa para ti respetar y dignificar a las personas cuando reciben la atención de salud. ¿Cómo podrías hacer eso en un ejemplo práctico, en una situación? Tú estás atendiendo a un paciente. ¿Cómo podrías dignificar a ese paciente a través de esos principios que tú estás diciendo que son, en el fondo, el de justicia? Enfocarnos no solo en la patología del paciente, pero el entorno. Ya, pero un ejemplo, una situación, María de los Ángeles. Profe, no sé si ¿Quién me está habla? bien, Ángela. En los casos cuando un paciente, por ejemplo, tiene una religión determinada, no recuerdo cuál, y por ejemplo Ya, ellos no pueden recibir sangre. Eso puede ser, o perfecto. sea, respetar su Respetar decisión. esa opción. Sí, eso puede ser un ejemplo. Esa es una buena situación. Dice Belén, la Belén dice, cuando una persona se debe someter a un tratamiento invasivo y se le explica los pros y los contras al realizarlo y cuando no. ¿Qué principio, Belén, sería ese? El de autonomía. Perfecto, muy bien. Paulina dice, tiene que haber un cuidado y un compromiso entre el enfermero y el paciente. Pero ¿cómo lo ejemplificas, Paulina? María de los Ángeles, lo mismo. ¿Cómo ejemplificas una situación donde no te enfoques solo en el paciente, en la patología, sino que también veas todo lo que rodea al paciente, que lo explicas bien, pero es una situación que tú puedas ver, hayas visto en la clínica o hayas visto en tus prácticas clínicas o algo que te haya pasado de manera personal o que hayas visto como familiar o alguna cosa, algún ejemplo, como decía la Ángela o como dice la Belén? No necesitan ponerle nombre a sus pacientes ni nada, pero ejemplificar con alguna situación puntual. ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna mm, otra, Belén, que se te ocurra? Ángela, ¿qué más Por tengo ejemplo, acá? ¿Ya? si se ¿Sí? va a realizar como un procedimiento o una operación, el paciente, eh, yo creo que igual es libre de decidir si quiere realizársela o no, independiente si eso le beneficie o perjudique. Ya, pero ahí está ahí tienes el principio de autonomía, que es el de tomar decisiones de manera informada y deliberada, digamos. ¿Cómo ejemplificarías tú, por ejemplo, el principio de justicia o el de beneficencia, no maleficencia? ¿Se les ocurre, chicas? A ver, un ejemplo de no maleficencia, que es súper claro. Usted va por la calle, ¿no es cierto? Ve un choque múltiple y usted está recién partiendo en la enfermería, por lo tanto usted no tiene herramientas para poder atender a ese paciente que, ¿cómo se llama esto? Que está ahí, que necesita auxilio, ¿ya? Y usted decide acercarse, pero lo que hace es llamar a la ambulancia y acompañarlo, pero no interviene más allá porque sabe que si interviene sin conocimiento le puede causar mayor daño al paciente. ¿Qué principio sería ese? ¿Qué El de principio? no maleficencia. El de no maleficencia, perfecto. Ahora, otro ejemplo, si usted, por ejemplo, va por la calle y ve a una señora que está, digamos, con un niño, ¿no es cierto? Y el niño está vomitando, por ejemplo, usted se acerca y le dice, yo le ayudo, señora, veamos qué podemos hacer para que su niño no vomite o se sienta mejor y llama a la ambulancia. ¿Qué principio es ese? ¿Qué principio sería ese? ¿Qué es lo que le va a hacer usted a la señora o a la guagua? ¿Qué?
¿qué acción estaría haciendo? ¿Alguna cosa buena o alguna cosa mala? ¿Qué dice el público? Beneficencia, dice la María de los Ángeles. Bien, María de los Ángeles. Ya, veamos uno de justicia. Cuando yo tengo, por ejemplo, una cierta cantidad de recursos en términos de jeringa o de vacuna, pongámoslo en un ejemplo más claro, una cierta cantidad de vacunas de COVID, ¿ya? Y yo necesito disminuir la pandemia, pero yo digo, ya, ok, tengo una cierta cantidad de vacunas, no me alcanzan para todos, por lo tanto no puedo vacunar a toda la población. Y decido vacunar a las personas que tienen más riesgo. ¿Qué principio estoy aplicando ahí? ¿Qué principio estaría aplicando ahí? Si yo decido priorizar y vacunar a los de más riesgo. ¿Qué principio sería ese? Chicas. O más claro todavía, yo tengo que vacunar a la población de riesgo y no hago excepción entre inmigrantes y población que vive en Chile porque si están dentro de la población de riesgo, tengo que vacunarlas igual. ¿Qué principio sería ese? Justicia. Justicia. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ángela. Ángela. Bien, Ángela. La María de los Ángeles también lo dijo. Bien, justicia. O sea, en ese caso, yo, aparte de estar priorizando, ya, que estoy trabajando la equidad, que no es lo mismo que la justicia, tengo que entregar la misma atención a la mayor cantidad de gente que yo pueda vacunar dentro de los recursos que yo tengo, ¿cierto? Pero no puedo discriminar por raza, por religión o por lo que sea. ¿Ya? Ahí estamos aplicando el principio de justicia. ¿Quedaron claros los principios, chicas? Yo, profe, no me queda claro el de beneficencia y el de no maleficencia. Ya. Si tú, por ejemplo, tienes un paciente con cáncer, ¿ya? Que básicamente está terminal, no hay mucho más que hacer, no hay mayor tratamiento que hacerle, ¿ya? Y tú como enfermera le explicas que no tiene otro tratamiento, que no se va a mejorar y que lo que hay que hacer es mejorar su calidad de vida para que el resto del tiempo que le queda de vida pueda vivir bien. Aquí yo voy a hacer el ejemplo con los dos principios para que un poco hagan a ver si logran hacer la distinción. Ahora, viene el médico y le dice, oiga, mire, hay un tratamiento experimental, ¿ya? Que usted podría optar a ese tratamiento experimental, pero ese tratamiento tiene muchos efectos adversos, usted se va a sentir muy mal, puede que en el camino se muera antes, y básicamente puede que a lo mejor tampoco se mejore, ¿ya? Y esa es la explicación que le da el médico. Entonces el paciente le pregunta a usted, señorita, ¿qué cree usted que yo debería hacer? ¿Qué le responderían ustedes? Una foto de algo. Ya, ¿qué le dirían ustedes a ese paciente? ¿Qué es lo mejor para el paciente? ¿Qué sería lo mejor para ese paciente que está a punto o le queda muy poco tiempo para fallecer y tiene dos opciones? Una es no hacer más tratamiento, pero mejorar su calidad de vida, y la otra es hacer un tratamiento que lo va a tener con mucho malestar, con mucha, digamos, sintomatología aparte, puede que se muera antes. ¿Qué le va a decir usted a ese paciente?
Ángela. ¿Está la Ángela por ahí o no? Ángela, ¿qué se te ocurre que le vas a decir al paciente? ¿Qué le vas a aconsejar? Belén, que tenías el micrófono abierto. ¿Qué le aconsejarías tú? El tratamiento para mejorar su calidad de vida. ¿Por qué, Belén? ¿Qué pasa si le ofreces el tratamiento que no le va a ayudar mucho? Que en el fondo es un tratamiento más y que no le va a dar mayor bienestar. ¿Qué pasaría con ese paciente? Tendría más malestar, pues no tendría como un No tendría mejoría, ¿cierto? no. Por lo tanto, tú lo que quieres es no hacer más daño, ¿sí? Ujú. Por lo Sí. tanto, ahí estarías aplicando el principio de no maleficencia, porque si le ofreces ese tratamiento o le aconsejas que tome ese tratamiento, lo más probable es que solo le harías más daño y no lo ayudarías a mejorar, ¿sí? Ya. Ángela, Ángela, ¿estás por ahí? Te abriste tu micrófono. Y si yo le digo, mire, mejoremos su calidad de vida, porque eso es más importante, que usted esté cómodo, que usted Profe, ¿le viva puedo los hacer una últimos. pregunta? Por ejemplo, ya, en este caso, ¿se escucha? Sí, te escucho perfecto, Ángela. ¿Qué le pasó a la Ángela? Ángela, cerraste tu micrófono. ¿Te escuchabas bien? Ah, ya. Es que tenía una duda. Por ejemplo, ya, ¿se le sugiere hacer este tratamiento? No me- Y ahora no te escucho. Ya no Escríbelo sé en si el me chat. escucho, pero lo voy a decir. Ya, Por, dilo, ej- dilo. Sí te escucho. Ahora sí. Dale. por ejemplo, si se le sugiere hacer este tratamiento experimental, uno Se te va como cortando. profesional puede dar su opinión. Tú como profesional enfermero tienes el rol, uno de los roles es el de abogacía. Y eso significa que tú vas a actuar en pro del paciente, ¿ya? Vas a defender siempre los derechos del paciente. Ahora, cuando estamos, sobre todo en estas situaciones, cuando los pacientes tienen cáncer y tienen que tomar decisiones, tú tienes que apelar guiándote a través de los principios éticos cuál es la mejor opción que tiene ese paciente para estar mejor, ¿ya? Por lo tanto, tú podrías eventualmente decir al médico, oiga, doctor, ¿sabe qué? A lo mejor no es Ya. necesario que este paciente haga ese tratamiento porque no le va a causar ningún bien, solo le va a causar más daño, lo va a tener más incómodo, el paciente se va a morir igual, ¿ya? No necesita ese tratamiento. Puedes hacerlo porque es uno de tus roles que está descrito entre los roles de enfermería, los roles secundarios. ¿Sí, Ángela? Te escucho bien, Ángela. O sea, te escucho, se va cortando, pero te escucho bien. Eh, ahora, una cosa importante, si tú tratas de que el paciente tenga mejor calidad de vida, lo que tú estás haciendo es tratar de hacerle un bien a ese paciente, de ayudarlo, de que esté mejor. Y eso ahí se refleja el principio de beneficencia, ¿sí? Que es en el fondo ayudar a que el paciente tenga mejores condiciones, ¿sí? Por Ángela, ejemplo, ahí la opinión va hacia el médico, pero uno puede decirle al paciente, por ejemplo, ya, decir que es experimental, pero que posiblemente no,
no hayan mejorías, que puede que se agraven o sea, se agrave su condición y cosas así. Tú tienes el deber de explicarle al paciente todo lo que él te pueda preguntar. ¿Ya? Esa es una cosa. Y la otra es que el paciente, en general, para poder tomar una decisión, una buena decisión, tiene que estar informado. Y para cualquier cosa que se le ofrezca al paciente, uno tiene el deber de explicarle todos los pros y los contras. Eso es lo que se llama un poco el consentimiento informado. Ese es como el concepto de consentimiento informado. Tú para poder tomar una decisión respecto a algo, tienes que saber los pros y los contras, y tú eres libre como paciente de preguntar a quien tú estimes conveniente. ¿Ya? Por lo tanto, si el paciente te pregunta a ti, tú perfectamente podrías, como enfermera, explicarle lo que tú sabes al respecto y de alguna forma también aconsejarlo a él y a la familia basándote, como te digo, en los principios éticos de qué es lo que le va a hacer, le va a hacer bien al paciente y a la familia y no les va a hacer más daño. Porque en el fondo tú tienes el deber de no causar más daño, o sea, el de no maleficencia. ¿Sí? Ángela, ya, súper. Vamos ahora, una vez que aclaramos los principios, vamos a ir a la primera actividad respecto al RAW de líquidos. Y acá tienen una pizarrita donde ustedes van a poner todos los aspectos que a ustedes se les ocurran que pueden valorar, ¿ya? Y aquí van a considerar todo lo que a ustedes se les ocurra. Lo que tiene que ver con el examen físico, la ficha clínica, antecedentes, cosas que pueden preguntar, cosas que podrían ver en la casa, no sé, lo que usted quiera valorar en el RAW de líquido, póngalo aquí lo que a usted se le ocurra. Desde ahora ya. Tiene ya abierto el... ¿Qué pasa con el resto de las chicas? Tengo 6 estudiantes en clase y tengo solo 3 en Nearpod. ¿Se les corta, chicas, el Nearpod? Chiquillas que no están en Nearpod. ¿Les funciona el Nearpod, chicas? Que no veo posts. Pueden poner de a No, uno, a mí se me pega mucho el computador cuando uso esta aplicación. pero lo puedes hacer después, no hay problema. Piel, la respiración, la frecuencia cardíaca, la diuresis, presencia de edema. Bien, María de Los Ángeles. ¿Alguna otra cosa que se les ocurra, chicas? Pueden escribirlo en el chat, pueden decirlo por micrófono. La idea es que participen. La Belén dice calambres, turgencia de la piel, sed. Bien, ¿qué más? Aparte del examen físico, ¿qué podrían valorar, por ejemplo, en una visita domiciliaria en relación al RAW líquidos? Acuérdense que toda la información que nosotros obtengamos va a ser de importancia para trabajar con este RAW. ¿Qué se les ocurre si van a una visita domiciliaria? ¿Qué tendrían que valorar? ¿O en qué tendrían que fijarse? Chicas, ¿alguien más?
No tienen muchas ganas de participar, parece. Están con hambre, están cansadas. Patología de base, valorar la alimentación, la condición económica. Ojo con esto, María de los Ángeles. Estamos viendo RAW de líquidos. ¿Qué específicamente tendrías que valorar? Aparte de lo que es la condición socioeconómica, que también es un factor que nos condiciona, digamos. Si tú vas a la casa de un paciente, por ejemplo, ¿qué te tendrías que fijar? Más que si la casa está bonita o si es grande, ¿qué elemento es clave para saber eh, que no es el caso nuestro de nuestro país, pero en otros países sí es complicado y en algunos lugares de Chile también es complicado? ¿Qué se les ocurre, chicas? Les voy a poner acceso al agua potable. Bien. Eso es ¿cómo se llama esto? Uno de los factores que es clave, chicas, o sea, para nosotros que vivimos en Santiago o que vivimos en una ciudad grande, ¿no es cierto? Tener acceso al agua es tan fácil como ir a la cocina o al baño y abrir la llave del agua, ¿ya? Pero para el norte, por ejemplo, donde hay escasez de agua, o para el sur también, aunque ustedes no lo crean, en el sur también hay escasez de agua potable, ¿ya? Es más complejo porque no siempre la gente tiene agua potable en su casa y necesita ir a buscar agua al río, a la napa, a la vertiente o algún lugar, ¿no es cierto?, donde se les reparte el agua potable con camiones aljibe, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, si esa gente no tiene acceso al agua potable, difícilmente va a poder cumplir sus requerimientos de líquidos habituales para todo. O sea, con suerte tienen agua para tomar y piensen todo lo que es higiene, el aseo de las verduras o de la comida, agua para cocinar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? No hay que olvidarse nunca de eso. Nosotros acá en Santiago por lo menos estamos súper privilegiados. No hemos tenido gran escasez de agua este último tiempo. Unos años sí que hacían cortes de agua cada cierto tiempo porque no había agua. Fue un tiempo donde hubo una sequía muy grande para los años 80, 90, por ahí. Pero en estos momentos nosotros no tenemos escasez de agua, pero sí hay mucha gente que tiene esa situación. ¿Alguna otra cosa más, chicas? ¿Se les ocurre? ¿Algo más? ¿Nada más por ahora? ¿Qué dice el chat? Nada, dice el chat. Ya, avancemos. Revise su batería. Después tenemos exámenes de laboratorio. ¿Recuerdas algún examen de laboratorio específico para este RAW? Hay varios, pero hay una batería que es específico del RAW líquidos, ¿ya? Y que específicamente se llaman exámenes de función renal. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Y si se acuerdan muy bien, pongan sus valores normales, que también se los tienen que aprender. Electrolitos urinarios, bien, Belén. ¿Cuál otro? Electrolitos, sodio, potasio, magnesio, bien. Creatinina, bien. ¿Ya? ¿Otro más? ¿Algún otro, chicas? Específico del RAW. No piensen solo en sangre, pueden haber otros más. BUN, nitrógeno ureico, bien, María de los Ángeles. pH y densidad de la orina, perfecto. Falta uno. Uno diría yo. Hay más, pero esos son como los más importantes. Urocultivo, ya. Y urocultivo y generalmente se toma junto con algo. Albúmina es más del estado alimentario, del estado nutricional, María de los Ángeles. ¿Con qué se toma el urocultivo habitualmente o de dónde se saca el urocultivo? Se toma y urocultivo. ¿Qué será? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Se los voy a soplar.
La orina completa. Siempre se toma urocultivo y orina completa. O orina completa más urocultivo. ¿Ya? Porque generalmente de la orina completa se saca para el urocultivo. Ahora, ojo que estos no son los únicos exámenes. Estos son los más importantes, que son más específicos para este RAU. ¿Ya? Pero podrían valorar también o evaluar la condición del paciente con un hemograma, podrían evaluar con el estado neurológico, podrían evaluar con el pulso, con otros indicadores indirectos también. Ahora, es clave, chiquillas, que por lo menos de estos que ustedes nombraron acá, se sepan los valores normales, ¿ya? Porque eso los van a usar todo el tiempo. Ahora viene una pregunta que es muy simple, ¿ya? Y dice, menciona un problema de enfermería del RAU de líquidos y cuál sería la etiqueta diagnóstica según el NANDA. Y aquí ustedes pueden usar el NANDA o el formato PES. Estamos hablando de problemas de enfermería y tienen 2 minutos de tiempo. Vamos en 1 minuto 45. A ver qué se les ocurre. El resto, chicas, puede establecer su etiqueta en el chat para los que no pueden acceder al NIERPO. ¿Qué dice el público? Menciona un problema de enfermería del RAU de líquidos y cuál sería la etiqueta diagnóstica según el NANDA. O pueden usar el formato PES. Queda 1 minuto, chicas. ¿Pueden escribir o no, chicas? ¿Pueden escribir, chiquillas? Que no me llegan las respuestas. Como que se desconectaron. No sabe, Pauli, ¿no se te ocurre algún problema? Piensa, algún problema relacionado con el RAU de líquidos. Hay montones que vieron en las clases. Vieron algunos específicos y algunos otros que ustedes pudieron haber sufrido en algún minuto de su... Ya se acabó el tiempo. Chiquillas, ¿qué pasó? Que no contestaron. A ver, deshidratación, déficit de volumen de líquido. Bien, María de los Ángeles. La Belén, disminución de qué? Belén, Era disminución de la diuresis. disminución de la diuresis. ¿Cuál sería el problema? Déficit de volumen de líquido. Ya, déficit de volumen de líquido. ¿Y la Pauli? No se le ocurrió ninguno. Ya, perfecto. Ojo que tienen que tener claridad los problemas de enfermería. Ya. Ahora viene otra. Ya, chiquillas, la otra pregunta dice, para la etiqueta problema que escribiste, plantea cuál sería tu objetivo considerando el indicador de logro que vas a usar para evaluar. Si la María de los Ángeles puso deshidratación, tendrá que ver cuál es su objetivo. Si la Belén puso disminución del volumen de líquido, tendrá que ver cuál es su objetivo. ¿Qué dice el público? Este no tiene tiempo, pero vamos armando objetivos. A ver qué se les ocurre. Acuérdense que tienen que mandar la respuesta para que yo la pueda ver acá.
¿Sí? ¿Mandaron respuesta o no? Chicas, ¿o no pueden responder? ¿Qué dice la María de los Ángeles? ¿Qué dice la Belén? ¿Qué dice la Pauli? Objetivos. Se me quedó pegada la página. ¿Se les quedó pegada? A ver, vamos a actualizar. A mí también como que de repente se me queda pegada, pero vamos con calma. ¿Han podido hacer las actividades cuando se las dejo en el campus, chicas? No he mirado los reportes, pero... Porque esa es la otra opción, que las hagan cuando quedan en el campus. ¿Quién se me desconectó? La Pauli. Ya, ahora sí, Belén. Sí, ahora sí. Ya, dele más. María de los Ángeles, yo creo que también puedes escribir. Acuérdense que tienen que mandarle enviar para que a mí me llegue la respuesta, si no, no me llega. Vamos que se puede, que queda poco. Vamos, chiquillas. Ya, ¿qué dijeron? ¿Hay respuesta o no hay respuesta? ¿Se les ocurre o no? Si no se les ocurre, se los dejo de tarea. Valorar equilibrio hídrico. ¿Cuál es tu objetivo, María de los Ángeles? Valorar no es un objetivo. ¿Qué quieres lograr? Si tú en la anterior pusiste deshidratación, ¿qué es lo que quieres lograr? Aumentar el volumen de líquidos a un rango normal. Yo, en vez de, Belén, en vez de aumentar, yo pondría mejorar o mantener el volumen de líquidos dentro de rangos normales. ¿Ya? Ojo, María de los Ángeles, revisa tu objetivo. Bien, vamos bien. Sigamos. Ahora tenemos, ¿qué dice la última? ¿Qué pasó? El último panel. Acciones de enfermería. ¿Qué acciones de enfermería podemos planificar para un paciente con un cálculo renal? ¿Y por qué? ¿Qué se les ocurre? Lo que a usted se le ocurra, no importa que no sepa de la patología, pero me imagino que sabe lo que es un cálculo renal y sabe las cosas que le pasan a las personas con cálculos renales. ¿Ya? ¿Qué se le ocurre en relación a qué cosas de enfermería usted tendría que hacer para ese paciente que está con un cálculo renal? Si es que se le alcanza el tiempo, póngale por qué. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Tenemos o no tenemos respuesta? Pero piensen en qué acciones son como transversales para todo paciente con alguna alteración en el RAW de líquido. ¿Qué cosas son claves que tenemos que hacer con todo paciente que tiene alguna alteración del RAW de líquido? No necesariamente un cálculo renal. ¿Qué cosa es clave? Piensen en los indicadores y qué cosas tenemos que vigilar de los indicadores o qué tenemos que decirle al paciente o qué tenemos que hacer con ese paciente. Hay varias. ¿Qué se les ocurre? Ya, les voy a soplar una sola. ¿Cuál otra? ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Pueden escribir, chicas, o no?
no es la palabra, creo, pero reponer líquidos. Ya, Ángela, bien, eso lo puedes traducir como fluidoterapia. Ya, ahí se los dejé. De hecho, un video específico de fluidoterapia. Les dejé una tabla con las reducción de la ingesta de líquido, valorar el edema, peso, balance hídrico. Bien, María de los Ángeles. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? ¿Por qué vas a reducir la ingesta de líquido si tiene un cálculo y tenemos que sacarlo? ¿Será aumentar la ingesta de líquido? ¿A quién se le ocurre? Belén. ¿Puedes escribir Belén o no? Sí, sí puedo. Ya. ¿Y? No hay ideas. Estoy pensando. Vamos, Belén. No piense tanto. Vamos, vamos. Si son cosas súper simples. Yo ya les puse control de presión arterial y pulso, reducción de la ingesta de líquidos, que en realidad yo diría que depende del paciente, que en este caso, si es un cálculo, lo que queremos es que el cálculo se elimine. Si tiene un cálculo, tiene dolor. Por lo tanto, ¿qué va a hacer con ese dolor? ¿Qué otra cosa tiene que valorar o de qué tiene que estar pendiente? Reducir el dolor. Bien, Belén. Si ¿cómo se llama esto? La homeostasis de líquidos afecta todas las funciones vitales, sobre todo el cerebro. Cuando uno toma poca agua, ¿no es cierto? ¿Qué les pasa cuando toman poca agua? Les da sueño. ¿Qué más les pasa? Pierden la concentración. Por lo tanto, ¿qué van a valorar para evaluar, ¿no es cierto?, el estado de hidratación del paciente, si ustedes quieren? Estado de conciencia. Bien, María de los Ángeles. Ya. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué pasará con la actividad? ¿Tendrá algo que ver con la movilización de líquidos? Si yo estoy todo el día acostada en una cama, ¿qué pasa con mi cuerpo? ¿Qué pasa con los líquidos? ¿Qué pasa con la circulación propiamente tal? ¿Qué se les ocurre? Se retienen los líquidos. Generalmente sobre todo cuando uno está sentado, ¿no es cierto? A uno se le hinchan las piernas cuando está sentado mucho rato, ¿sí o no? O cuando uno está parado mucho rato y no se mueve, ¿ya? También se hinchan las piernas y eso significa que hay un edema porque la circulación retrógrada, o sea, la que viene de distal a proximal, no está funcionando de buena manera y eso nos va a traer problemas, digamos, en un futuro próximo, ¿ya? Así que ojo con eso, el movimiento, sobre todo de las extremidades para manejar las cantidades de líquidos de los distintos, digamos, compartimentos del cuerpo es sumamente importante. ¿Qué otra cosa, qué elemento o qué electrolito o qué precaución tenemos que tener cuando estamos hablando de un paciente que tiene alteraciones de la distribución de líquidos en los distintos compartimentos? Ver la presión arterial. Ya lo dije. ¿Qué otra cosa? ¿Qué se le pide al paciente hipertenso, por ejemplo, que no haga para que elimine más líquido? ¿Qué cosa, qué elemento, qué electrolito es clave? ¿Qué hay que reducir? ¿El consumo de qué? No ingerir sal, sodio. Bien, perfecto. Ya. Vamos por ahí nomás. Parece que no vieron mucho las clases. Ya. Les voy a dejar de tarea entonces que revisen sus clases, revisen, digamos, todo lo que tiene que ver con el RAW de líquidos y les voy a mostrar que les dejé les dejé acá en su clase. Les voy a compartir pantalla para mostrarles dónde estoy. Aquí. Ahí. Les dejé en el campus. Ahora sí. Les dejé en el campus.
a ver si me funciona, un caso con el RAW de aire, ya, que está acá abajo, debajo de todo eso. Hay caso clínico RAW aire. Les dejo un caso clínico para que vayan ensayando. La idea es que hagan valoración, como la vimos en clase, ordenen su información, revisen los elementos que no saben y realicen un plan de atención con al menos un diagnóstico, un objetivo, acciones con fundamento y planificación de la evaluación. Recuerden priorizar los problemas de enfermería con la tabla que vimos en clases. Y ojo que este trabajo es voluntario, pero si lo hacen les va a facilitar bastante cuando yo les deje el control número 2, que lo voy a dejar la próxima semana, yo creo, con una semana para que lo trabajen. ¿Dudas en relación a esto, chicas? Usted pincha aquí donde dice caso clínico RAW aire y le va a descargar un PDF que tiene un caso clínico para que usted lo pueda desarrollar y lo pueda trabajar sin problema.